En Apocalipsis convergen todas las doctrinas de la iglesia, de la Biblia. Ahí convergen, ahí tienen que encajar todas. Apocalipsis nos lleva a revisar las doctrinas bíblicas, las doctrinas de la Biblia y para la iglesia. Nosotros estamos metidos en Apocalipsis ya algún tiempo y en todo lo que tiene que ver con la escatología. Esta mañana vamos a hablar acerca de la salvación. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? En la Biblia Dios le dice, es Jesucristo quien está hablando. En este pasaje que hemos leído hoy día es Jesús quien habla. Lo escribe Juan, pero es Jesús quien le dice a Juan, escríbele al ángel de la iglesia en Sardis. Y entre otras cosas le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, que el nombre de los cristianos, el nombre de aquellos que están inscritos en ese libro de la vida de Dios, pueden ser borrados, pueden ser quitados. En otras palabras, se puede perder la entrada al reino de los cielos. Esta es una discusión que ha generado mucha polémica en el pueblo de Dios. Sin embargo, con toda la sencillez del caso, con toda la modestia, vamos a decir lo que creo que la Biblia dice acerca de este tema. ¿Se pierde o no se pierde? Como se dice la salvación. ¿Sabe que yo por muchos años creí y defendí que no se puede perder la salvación? Entre otras cosas yo decía, cuando venimos a Cristo Jesús recibimos vida eterna. Y vida eterna quiere decir que es una vida para siempre, que no se interrumpe porque es eterna. Siempre decía yo, pues Dios no me ha dado una vida eterna temporal, sino que me dio una vida eterna, todo lo contrario del temporal. Entonces quiere decir que esa vida eterna no se la pierda jamás. Además decía yo no me gané la salvación, yo no tengo por qué cuidar mi salvación. Esa salvación la ganó Dios por mí y Él cuida esa salvación para mí, porque la Biblia dice pues que Cristo es quien murió por nosotros y que de Jehová es la salvación, que de Dios es la salvación. Entonces yo decía con esto pues que la salvación no se puede perder. Pero como te repito, estudiando Apocalipsis y viendo por ejemplo que en Apocalipsis no se habla tanto de gracia ni de fe, sino que se habla de obras. Casi todo el libro habla de obras. Lea usted los mensajes de Jesús, no de otro, de Jesús a las 7 iglesias, y a todas le dice, hey, yo quiero ver obras. Y alguna por ahí le dice, al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. Entonces Él exige obras, y como ya hemos visto, por obras es que vamos a ser juzgados el día en que Dios nos tenga delante ahí en el juicio. Por tus obras irás al reino de los cielos, o por tus obras irás a la condenación eterna. Así dice Apocalipsis 20. Y también lo dice Jesús en Mateo 25, que es por las obras. Sin embargo, esta mañana queremos hablar acerca de la salvación. Como repito, yo siempre defendí que la salvación no se pierde. Pero viendo todo lo que dice Apocalipsis, que estamos enfocados en este último tiempo, y pensando un poquito en las cosas, por ejemplo, Luzbel, el diablo, pero antes de ser diablo, Luzbel. Le pregunto, ¿Luzbel tenía vida eterna o tenía vida temporal? Él tenía vida eterna. Ahora, ¿él perdió eso? Sí. Y él tenía vida eterna. Y él era amado por Dios, como pocos han sido amados por Dios. Dice la Biblia que el día
Mire cómo Dios le decía y Dios se lamentaba en Ezequiel 28:14, bueno, un poco más antes del 10. Dios le decía a Luzbel, al diablo, que pasó a ser después, le decía: tú eras el sello de la perfección, yo te creé perfecto, lleno de sabiduría, eras totalmente lleno de toda sabiduría y acabado de hermosura. No había nada más bello y más hermoso en toda la creación, en todo el universo que tú. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. 10 piedras preciosas y metales. Así era tu vestidura de hermosa. No había nada mejor que eso. Los tamboriles, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hasta con bombos y platillos Dios hizo la fiesta el día en que fue creado Luzbel. Le decía Dios lamentándose: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, entre las piedras del fuego te paseabas. En otras palabras, estuvo en lo más santo, en lo más grande, en lo más glorioso, en lo más hermoso que Dios había creado. Dios lo puso sobre todo eso. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora escúcheme, Dios lo amaba, era perfecto, era hermoso, había sido obediente por mucho tiempo, estuvo en lo mejor de la gloria de lo celestial. Pero el día en que pecó, Dios le dijo: por eso, el día en que pecaste, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. O sea, todo lo que Dios le había dado se lo quitó. ¿Por qué? Porque pecó. Porque no se rindió a Dios. Entonces, Luzbel perdió la eternidad, perdió la gloria, lo perdió todo y fue sentenciado a ir al infierno por eternidad. Y eso está puesto como ejemplo para nosotros, dice la Biblia. Ahí mismo dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, para que vean y tomen ejemplo de ti. Con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, pecaste. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza, te hice ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán, se asombrarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tenía vida eterna y perdió la vida eterna, dejó de ser. Y Dios puso esto como ejemplo a los ojos nuestros, para que miremos, para que aprendamos. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? De otro lado, también Pedro y Judas, allá en el libro de Judas, versículo 7, decía él: y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eran ángeles, tenían vida eterna. Todo lo celestial tiene vida eterna. Sin embargo, un día pecaron. En Génesis dice que ellos abandonaron su morada, su cuerpo, y fueron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Y pecaron. Y Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Ahora, si alguien que Dios lo elevó tanto, lo quiso tanto y lo puso en lo mejor de lo mejor, perdió lo que Dios le había dado por gracia, ¿qué te hace pensar a ti que tú puedes también pecar después de que Él te salvó, te amó, te santificó, te justificó? Y si sigues pecando, ¿qué te hace creer que a ti Dios sí te va a conservar la vida eterna? Entonces pensemos en esto. Y yo ruego, lo que pasa es que muchas veces los cristianos, de tanto repetir una cosa, creemos que es cierto. Y a veces leemos la Biblia con prejuicios y no podemos ver estas cosas. Pero antes de continuar, yo quiero aclarar una cosa que me parece que es muy importante que lo entienda la iglesia. En esta mañana estamos enseñando doctrina. Bueno, casi siempre yo enseño doctrina. Quiero que entendamos primero qué quiere decir la palabra salvación. ¿Qué entendemos por salvación? Sinónimos. Sinónimos de salvar: liberar, libertar, rescatar, separar, rescatar. Eso, liberar. ¿Cómo tiene que estar una persona para ser liberada, para ser salvada? Tiene que estar prisionero, tiene que estar atrapado, tiene que estar encerrado, encarcelado, o tiene que estar en un inminente riesgo de peligro. Por ejemplo, una persona, tú estás en la playa y ves que una persona se está ahogando, está en un inminente riesgo de muerte. Entonces tú vas, nadas y la rescatas, le salvas la vida. Uno tiene que estar en aprietos, en apuros, en necesidades para poder ser salvado. Eso es salvación. Siempre repito que nosotros entendemos que la Biblia se interpreta por medio de lo que llamamos tipo, figura y sombra, la tipología. Así es como lo hizo Jesús, así es como lo hizo Pablo y así es como lo hicieron los escritores del Nuevo Testamento. Israel fue tipo, figura y sombra de la iglesia. Israel fue salvado. ¿De qué fue salvado Israel? ¿De quién? De Faraón y de Egipto. ¿Cómo estaba Israel en Egipto? Esclavizado, obligados a trabajar de una manera forzosa. No tenían libertad, eran esclavos, prisioneros en Egipto. Y Dios mandó a Moisés y Moisés los liberó, los salvó. Eso es salvación. Ahora, nosotros fuimos salvos. ¿Salvos de qué? Del pecado. Tú y yo también estábamos, digo estábamos porque espero que así sea, que hayamos estado y que ya no estemos. Estábamos prisioneros, estábamos encadenados, atrapados en el pecado, bajo el dominio y el poder de Satanás. Estábamos en pecado. Y Jesucristo vino y nos liberó, nos salvó. ¿De qué nos salvó? Del pecado, de la esclavitud del pecado. El que estaba esclavizado por el alcohol deja de ser esclavizado del alcohol y es liberado. El que estaba atrapado, preso
esclavizado a los pecados inmorales de sexualidad, pues viene Dios y lo libera, lo hace libre. Deja de ser adúltero, deja de ser fornicario. Dios limpia su mente y empieza a vivir una vida de libertad del pecado. El que estaba esclavizado a la mentira es liberado. De eso Dios nos salvó a través de Jesucristo. Y cuando la Biblia dice que estamos salvos, está hablando de la salvación del pecado, de la esclavitud del pecado, bajo el control y el dominio de Satanás. Entonces entendamos qué es ser salvo. Ahora, una cosa fue la salvación de Israel y otra cosa fue la entrada de Israel a la tierra prometida. Fueron dos eventos diferentes. Salvación es una cosa, la palabra mismo lo indica. La entrada a la tierra prometida para Israel fue premio, fue recompensa. La salvación de Egipto fue por gracia. La entrada a la tierra prometida era por obediencia, por santidad, por obras. Por eso es que los que salieron, los que fueron salvados por Dios de Egipto, de la esclavitud, no todos entraron a la tierra prometida. Porque la salvación es una cosa y la entrada al reino de los cielos es otra cosa. Entre lo uno y lo otro hubo 40 años de diferencia. Y los que entraron fueron los que obedecieron, porque todos los que pecaron en el desierto, Dios los mató, los destruyó. Entonces, salvación es una cosa y la entrada al reino de los cielos es otra cosa. El que habla más acerca de la salvación del pecado es precisamente Pablo, aunque también habla de la entrada al reino de los cielos. Yo quiero que entiendan, hay dos, repito esto, perdón que está tan repetitivo, hay dos salvaciones en la Biblia para el creyente. La primera es la salvación del pecado. Y la otra es, para nosotros que ya somos la última generación, es la salvación del día de la ira de Dios, a través del arrebatamiento, que sucede justo antes de que Dios derrame su ira sobre la tierra. Hay dos salvaciones, la una es la salvación del pecado y la otra es la salvación del infierno. Porque tú fuiste salvo del pecado para poder ser salvo de ir al infierno. Porque la salvación es una cosa, del pecado es una cosa, y la entrada al infierno también es otra cosa. Entonces hay dos salvaciones para el creyente. A ver, veamos qué dice Pablo acerca de estas dos salvaciones. Primero, Pablo dice, y el versículo más importante para afirmar y enseñar la doctrina de la salvación del pecado por gracia, por fe en Jesucristo, es Efesios 2. El versículo más conocido, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la fe no es de ustedes, sino de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, nunca deje leer los otros versículos, para que no salga de contexto. Porque somos hechura suya, creados, salvados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Fuimos salvados del pecado para buenas obras. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo salvó del pecado para que hagan buenas obras en el desierto con Él. No para que sigan cometiendo las mismas malas obras que hacían en Egipto. No tendría sentido haberlos liberado si iban a hacer la misma cosa que lo que estaban haciendo antes. Entonces, Efesios 2:8 no nos habla de la entrada al reino de los cielos, nos está hablando de la salvación del pecado. Por eso es que usted siempre debe leer los versículos anteriores y posteriores de cualquier versículo importante en la Biblia. Entonces vamos a Efesios 2:8, vayamos al Efesios 2:1, donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
según la corriente de este mundo, según el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, hablando de nuestra vida antes de venir a Cristo, estábamos envueltos en pecado, estábamos muertos en pecados. El tema es el pecado y la salvación del pecado. Ese es el tema de Efesios 2:8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos liberó, nos salvó en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí viene el famoso versículo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, el tema de Pablo, cuando dice que somos salvos por gracia y solamente por la fe, no está diciendo que por fe y por gracia entramos al reino de los cielos, sino que somos salvos del pecado por gracia, porque estábamos muertos. Es verdad, un muerto, ¿qué méritos puede hacer para ser revivido, para ser resucitado? El muerto no puede ni siquiera pedir auxilio, menos hacer algún mérito para que lo resuciten, para que lo salven del pecado. Por eso cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no les pidió nada. Mandó a Moisés y lo único que hizo el pueblo fue creer en lo que Moisés les decía y seguirlo. Salieron buenos y malos los que querían. De hecho, que salieron todos eran malos. Salieron todos. Incluso salieron una buena cantidad de gente extranjera que también eran esclavos como ellos ahí en Egipto. Todos fueron liberados. Pero ya en el desierto, Dios fue puliendo el pueblo. En el desierto, Dios fue cirniendo el pueblo. ¿A través de qué? A través de sus mandamientos y sus leyes. Entonces, los que no querían cumplir, los que no querían obedecer a Dios, pues no entraron a la tierra prometida. Más bien quedaron postrados y muertos en el desierto. Entonces, Efesios 2:8 nos habla de la salvación del pecado. Otra parte importante en la Biblia que nos habla acerca de la salvación por gracia, por la fe en Jesucristo, está en Romanos capítulos 1, pienso que hasta el 6, más o menos, o hasta el 5. Él se dedica a hablar acerca de la salvación. Y él dice lo siguiente. Primero, él comienza acusando a los paganos, a los incrédulos, a los gentiles, incrédulos, que no tienen temor de Dios, que no leen la Biblia ni les importa lo que dice Dios, y ellos sin el conocimiento de Dios, sin la ley de Dios, pecan, y sin entendimiento también irán a condenación eterna, porque el que sin ley peca, sin ley también será condenado, dijo él. Y luego él habla acerca de los judíos sin Jesús, que no querían creer en Jesús, y les digo, ustedes tienen la ley, ustedes sí conocen de Dios, pero por más que conocen la ley y la saben de memoria, no la cumplen, son hipócritas. Así que tanto los unos como los otros están igualmente condenados, por cuanto todos pecaron. Entonces en capítulo 3, versículo 21, me parece que dice Pablo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto no hay diferencia entre quienes, entre paganos y religiosos que no tienen a Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia? Recibir algo sin tener que hacer nada a cambio. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos redimidos del pecado por lo que Jesús murió en la cruz. ¿A quién puso Dios como propiciación? Por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados en ignorancia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? En ninguna parte. No existe jactancia. Somos justificados. ¿Por qué? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado, salvado del pecado, porque está hablando del pecado, no de la entrada al reino de los cielos. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente Dios también es Dios de los gentiles, porque hay un solo Dios. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, los judíos que crean en Jesús, y por la misma fe en Jesucristo a los incircuncisos, a los no judíos, a los gentiles. Luego, aclara Pablo, quiere decir que porque somos salvos por gracia, sin las obras de la ley, ¿hemos eliminado la ley? Al contrario, dice Pablo, confirmamos la ley porque somos resucitados por la fe en Cristo Jesús, gratuitamente, por gracia, para que podamos cumplir la ley. Porque muertos en delitos y pecados, no podemos. Israel en Egipto, esclavizados bajo el dominio de Faraón, no podían adorar a Dios. No podían porque tenían un amo que los tenía dominados y ellos no podían libremente buscar a Dios. Por eso es que Dios, para que lo puedan adorar a Dios, primero los liberó. Y una vez libres, ahí sí les dijo, ahora hagamos un pacto y ustedes me van a servir a mí y ustedes van a ser mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y ahí hicieron ese pacto. Pero ya libres, porque un esclavo no puede hacer pactos. Está esclavo, no es dueño de su propia voluntad. Tiene que ser una persona libre quien pueda hacer. Por eso cuando usted va a la notaría a firmar algún documento, ahí dice pues que usted en libre ejercicio de su voluntad, sin presión alguna, usted se compromete a este pacto, a este contrato, o lo que sea. Porque si usted está obligado por alguien con una pistola atrás, el juez no le va a hacer firmar, porque usted tiene que ser libre para firmar un contrato. Asimismo, Dios hizo libre a Israel para luego hacer un pacto con ellos en el desierto. Pero está hablando de la salvación del pecado, no de la entrada al reino de los cielos. Ahora, siguiendo adelante, el mismo Pablo que escribe que somos salvos por gracia, el mismo Pablo, no otro Pablo, el mismo Pablo, dice, por ejemplo, en 1 Corintios 9, los últimos versículos, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Solo uno se lleva el premio. Porque todos los que luchan, porque todos esos que luchan, de todos se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo o mensajero de salvación para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, Pablo en esta escritura lo que dice es que él podría ser eliminado. Si él es el mensajero para predicar la salvación a otras personas y otras personas creen y se salvan, pues si él no lucha, si él no se mantiene en la carrera, él puede también ser eliminado. O sea, en las palabras, yo siendo el pastor, el predicador, y habiendo sido el medio de salvación para mucha gente, han conocido a Jesucristo a través del ministerio nuestro, pues si yo me rindo, si yo me desvío, si yo no corro, pues puedo ser eliminado.
Algunos dirán, no, ahí Pablo quiere decir otra cosa, está malinterpretando eso. Escúchame. Es que hay que seguir leyendo, hay que seguir leyendo el contexto. A continuación, el siguiente capítulo, que no es otro tema, es el mismo tema, es el mismo sermón, la misma enseñanza. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de la nación de Egipto, de los que estuvieron allá en Israel, en Egipto esclavizados, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, en el desierto. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, agua milagrosa, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos fueron salvados. Todos comieron el maná, así como ustedes fueron salvados del pecado. Y están comiendo el maná espiritual y están bebiendo del Espíritu Santo, están bebiendo de Jesucristo. Todos han sido bautizados. Ellos pasaron el Mar Rojo, eso fue su bautismo. Usted ha sido bautizado en los diferentes lugares que bautizamos acá. Así que fueron salvados, ya están bautizados, están al otro lado, son libres. Pero sigue diciendo Pablo, pero de los más de ellos, Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados, muertos en el desierto, y no entraron a la tierra prometida. Fueron salvados, recibieron el Espíritu Santo, recibieron el maná de Dios, pero no entraron a la tierra prometida. Dios mismo, porque no era Faraón, Dios mismo los mató en el desierto. ¿Quién juzgó a Dios en el desierto? Perdón, ¿quién juzgó a Israel en el desierto? Dios. No era Faraón. Faraón ya se quedó al otro lado del mar. Ustedes saben que Faraón lo siguió a los hijos de Israel hasta la orilla del mar. Dios abrió el mar, pasaron en seco, y luego Faraón, hecho el vivo, dijo, pasemos también nosotros, y lo seguimos. Cuando Israel acabó de pasar, los egipcios estaban recién en la mitad del mar. Entonces Dios dijo que se junten las aguas, y se murieron toditos. Faraón perdió todo su ejército, sus carros de caballo y caballos, sus carros de caballo de guerras. Así que Faraón tuvo que irse solo, triste y abandonado, otra vez a su palacio, a su casa, a lo mejor hasta a pie, que no tenía con qué volver. Así fue como terminó Faraón. Entonces Faraón se quedó a otro lado. Acá en el desierto ya Faraón no tenía nada que ver sobre los hijos de Israel, eran totalmente libres de Faraón y de la esclavitud. Pero ahora, ¿quién era el que los juzgaba? ¿Quién era el que los guiaba? Dios. Y si no obedecían a Dios, Dios mismo los mataba. Por ejemplo, ellos hicieron un becerro de oro, cometieron idolatría, Dios los mató. Otra vez fueron a una fiesta pagana y cometieron fornicación, y Dios mató en un solo día 23,000 personas. Y cada vez que murmuraban y se quejaban, Dios los iba matando. Y por último, murieron de 20 años para arriba todos, menos 2 familias, las de Josué y Caleb. Y los que entraron a Egipto fueron los niños de 19 años hacia abajo que salieron de Egipto, y todos los otros que habían nacido en el desierto. Recuerda que ahí pasaron 40 años. Ese pueblo entró a la tierra prometida. Los demás no. Fueron salvados, pero no entraron a la tierra prometida. Esto es tipo, figura y sombra para la iglesia. Para que también tú entiendas que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida si no te mantienes en obediencia, si no tienes temor de Dios. Entonces Pablo, hablando justamente de ellos, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, muertos en el desierto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Escúchenme, como ejemplo para nosotros. ¿Sé por qué? Porque a nosotros también nos puede pasar lo mismo que está diciendo Pablo. Para que no codiciemos cosas malas, una vez que tú eres ya salvo del pecado. Porque si estás en Cristo, tú ya no eres esclavo del pecado. Si tú pecas, no es porque eres esclavo, sino porque tú eres perverso y quieres pecar. A no ser que no hayas recibido a Jesús de corazón y genuinamente. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es libre del pecado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eres una nueva persona, naciste de nuevo, eres libre, eres hijo de Dios.
tú ya no eres esclavo del pecado. Tú ya no eres esclavo de la mentira, ni del odio, ni de la calumnia, ni de la fornicación, ni del adulterio, ni de ningún pecado eres esclavo, si es que estás en Cristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, entonces, ¿por qué peco? Bueno, pecas porque, sí, en tu cuerpo está viciado, acostumbrado al pecado. Pero es tu trabajo. No vivir según la carne, según este cuerpo viciado al pecado, sino vivir según la nueva naturaleza que Dios te ha dado. Y comienzas un caminar de fe, dejando el pecado y empezando a vivir en los mandamientos de Dios. Entonces, dice Pablo que esto es ejemplo para nosotros, para que no nos pase lo mismo, para que no seamos, dice, idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un solo día cayeron 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan que una vez comenzaron a murmurar contra Dios y a quejarse de Dios? Y Dios envió serpientes y comenzaron a morir, pero a montones. Hasta que Moisés levantó una serpiente de bronce para que ellos la miraran y fuesen perdonados por Dios. Ni murmuréis como algunos de ellos y perecieron por el destructor. Escúchame, y estas cosas les acontecieron y están escritas. Les acontecieron como ejemplo para nosotros y están escritas como ejemplo para nosotros, para quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Nosotros que estamos al final. Así que el que piensa estar firme, así que el que piensa entrar al reino de los cielos, mire que no caiga en este ejemplo de desobediencia como Israel. Yo sé que hay teólogos, maestros bíblicos, algunos entre comillas, que van a buscar cualquier explicación para decirnos que la Biblia no dice lo que dice, sino que quiere decir otra cosa. Pero ahí está clarito. Pablo dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en obediencia a Dios, no sea que habiendo sido heraldo, mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque quiero que sepan que nuestros padres que salieron de Egipto, ellos fueron salvados, pero no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su desobediencia. Lo mismo me puede pasar a mí y lo mismo les puede pasar a ustedes, que habiendo sido salvados, si permanecemos en pecado después de ser salvos, diciendo que por gracia vamos a entrar al reino del cielo, estás equivocado. Israel salió por gracia de Egipto, pero entraron por obediencia a la tierra prometida. Amén. Esto es lo que enseña Pablo. Hay dos salvaciones. La una es la salvación del pecado, eso es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y la otra es la salvación del infierno y la entrada al reino de los cielos mediante la obediencia, también en el poder y en la fuerza de Jesucristo. Pero son dos cosas muy diferentes. La primera es por gracia, la segunda es por obediencia, por obras. Por eso es que en el juicio final, para entrar al reino de los cielos, Dios va a sacar las obras. Y ahí entraremos ya sea en el cielo o ya sea en el infierno, dependiendo de las obras. Porque los libros serán abiertos y todas las obras que están allí serán destapadas para ser juzgados. Amén. Ahora, le pregunto, ¿enseña el resto de la Biblia acerca de esto de que tu nombre puede ser borrado? Incluso a Filadelfia le dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, estás bien, Filadelfia, estás bien, porque le dice Filadelfia estaba muy bien, pero mantente así, retén eso, porque si dejas de estar como estás, alguien va a tomar tu corona, vas a perder tu corona, vas también a ser borrado tu nombre del libro de la vida. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Verá, por ejemplo, en Éxodo 32, 31, dice, entonces, volviendo Moisés a Jehová, dijo, ahora escúcheme, Moisés había estado 40 días en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley y otras leyes más, 40 días.
Entre tanto, el pueblo pensó que Moisés había muerto, porque 40 días arriba en ese monte, que ardía, que habían truenos y cuánta cosa, ellos dijeron, no, este tipo se murió. Entonces se hicieron, y esto fue después de que hicieron el pacto ya con Dios, de que Dios iba a ser su Dios, y que ellos iban a obedecer a Dios, y que ellos iban a ser el pueblo, el especial tesoro de Dios. Después que hicieron ese pacto, Moisés estuvo arriba y recibió las tablas, y mientras él estuvo allá arriba 40 días y 40 noches, el pueblo de Israel se había hecho un par de becerros de oro, y habían comenzado a adorarlos diciendo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Entonces cuando Moisés bajó y encontró todo ese desastre allí, se enojó tanto que tiró las piedras y las tablas de piedra al suelo, y se rompieron. Y Moisés agarró esos 2 becerros de oro que habían construido y los fundió y los desmenuzó, los hizo polvo. Luego los mezcló con agua y les dio de beber a todo el pueblo. Entonces Moisés, después de que ya le pasa un poco las iras, se tranquiliza. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová, subió otra vez al monte arriba a hablar con Dios. Y le dijo, te ruego, pues ya que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no lo perdonas, entonces ráeme ahora a mí de tu libro que has escrito, del libro de la vida. Saca y borra de ahí mi nombre. Pero Dios le respondió y le dijo, al que pecare contra mí, a este raeré, borraré yo de mi libro. Entonces Dios no dice que no hay cómo borrar el nombre del libro de la vida. Al contrario, dice que sí, que Él lo va a hacer, pero con aquellos que pecaron contra Él. Y Él perdonó al pueblo como tal, pero dijo, el que es culpable, al largar a su tiempo, pagará lo que hicieron hoy día. Entonces, la Biblia sí enseña que uno puede perder la entrada al reino de los cielos. La salvación ya está hecha, eso ya la recibiste, eso no te la pueden quitar, la salvación de los pecados. Lo que puedes perder es la entrada al reino de los cielos. Hebreos es uno de los libros que más clarito habla sobre esto, de manera contundente. Por ejemplo, Hebreos 2 dice, por tanto, es necesario que atendamos con más diligencia aquellas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escúchenme, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? O sea, si no cuidamos. Yo siempre decía, porque es lo que había escuchado, que yo no cuido mi salvación, que Dios la cuida, pero aquí dice que tú tienes que cuidar tu salvación. Fuiste salvo del pecado, cuida esa salvación. O sea, no vuelvas al pecado otra vez. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, si el contexto del libro de Hebreos, lo del autor lo que está hablando es que Israel, que salió de Egipto, ellos descuidaron esa salvación y no entraron a la tierra prometida por desobediencia. Por eso es que más tarde le dice, por tanto, si oyereis hoy su voz, entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón, para que no descuides tu salvación, para que puedas entrar al reino de los cielos. Que no te pase lo que le pasó a Israel. Porque si descuidaremos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, nos fue confirmada por sus apóstoles, testificando Dios con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Entonces, allí dice que sí puedes descuidar. Y si la descuidas, y que eres tú quien tienes que cuidar la salvación, no dice que es Dios quien la cuida. Dios ya te salvó. Dios ya te hizo libre, ya pagó el precio por tu salvación. Ahora tú, poniendo la fe en Jesucristo, cuida esa salvación. No vuelvas al pecado, no practiques el pecado.
Conságrate a Dios. El mismo Hebreos, capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: por tanto, dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la imposición de manos, de la doctrina de bautismos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Escuchen, lo que está diciendo es, vean, por Dios, vamos a la perfección. Ya salimos del pecado. Dios nos dio vida, nos salvó del pecado. Ahora vayamos a la santidad, a la perfección. No podemos estar dando vuelta en el pecado y arrepintiéndonos. En el pecado y arrepintiéndonos. Ya vayamos hacia adelante. Que otra vez me arrepiento, que otra vez bautíceme, que otra vez me reconcilio con el Señor. No, Señor, vamos adelante, dejemos eso atrás. Eso estuvo bien al comienzo, pero ya después de cierto tiempo, ya usted debe ser maestro, no puede ser un niño. Tiene que avanzar a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ni de la fe en Dios, ni de la doctrina de bautismo, ni de la resurrección de muertos o del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Escuchen, porque es imposible. Imposible es que no es posible. ¿Y qué no es posible? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿qué es ser iluminado? Entender, comprender. ¿Cuántos han comprendido la salvación? ¿Cuántos saben que eran pecadores? ¿Cuántos entienden que Jesús murió en la cruz por tus pecados? ¿Cuántos entienden que ustedes eran esclavos del pecado? Ustedes no podían liberarse del pecado por ustedes. Necesitaron a Jesús. ¿Lo entiendes eso? ¿Creen que Jesús murió en la cruz por ustedes? ¿Lo han recibido como su Salvador? Entonces usted está iluminado. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación. El regalo de Dios de que ahora tú ya no eres pecador, que ya dejaste la borrachera, dejaste las envidias, la mentira y el chisme y cuánta cosa. Ya eres libre. Eso es de gracia, es el don que Dios te dio. La salvación del pecado. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Así no hables lenguas, eso no es recibir. Tener el Espíritu Santo en tu corazón es tener testimonio de vida, es tener el poder de Dios para vivir una vida que a Dios le agrada. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la buena palabra. ¿Cuántos han escuchado buena palabra de Dios? Tantos años, culto tras culto. Y los poderes del siglo venidero. Escúchame, es imposible que todas las personas que han experimentado todo esto y recayeron, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Ahora, los teólogos dicen, no, es que ahí quiere decir otra cosa. Esto es lo que dice, esto es lo que dice en español y en cualquier idioma donde está traducida la Biblia. Que es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Por eso es que todos los hijos de Israel que querían regresar a Egipto, Dios no les permitió regresar, los mató. Porque Dios murió una sola vez. Si ellos regresaban a Egipto y se arrepentían en Egipto, Dios tendría que volverlos a sacar de Egipto y Dios no iba a hacer eso. Es imposible. Por eso es que tú no puedes estar que peca y te arrepientes, que peca y te arrepientes, pues estás tentando a Dios. Porque la tierra eres tú, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Hoy te está lloviendo torrencialmente. Y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, pecado, y abrojos, pecado. Después de recibir la lluvia de Dios, después de ser salvo, es reprobada esa tierra, esa persona. Está próxima a ser maldecida y su final es ser quemada, es el fuego eterno.
Hebreos 10:25. ¿Saben lo que dice allí? Dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen la mala costumbre de no congregarse. Tanto más cuanto habéis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál verdad? De que tú estabas muerto en delitos y pecados, que tú no te podías salvar a ti mismo, así como un muerto no se puede dar vida a sí mismo, ni siquiera puede pedir auxilio. El que lo resucitó es el que tuvo compasión, misericordia y de sí mismo decidió darle vida. Y tú estabas muerto en delitos y pecados, y Cristo llegó a tu vida y te dio vida, te salvó, te sacó del pecado, te hizo libre. Tú conoces la verdad, tú sabes que Él murió en la cruz para poder salvarte. Que no fue un asunto así nomás, sino que le costó su propia vida. A Dios le costó su propio Hijo, unigénito Hijo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si a pesar de todo esto tú sigues en adulterio, sigues en fornicación, sigues en homosexualidad, practicando la homosexualidad, sigues robando, sigues mal hablado, sigues pegándole a tu marido o pegándole a tu mujer, sigues cometiendo pecado. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 personas, máximo, se instaba solamente de 2 personas o 3 que digan, hey, yo le vi que le maldijo a la mamá, yo vi cómo le trató mal a la mamá. Bastaba con que 2 digan eso en ese tiempo de la ley de Moisés para que sea apedreado, para que muera irremisiblemente. Basta con que 2 personas digan, ¿sabe qué? Yo le vi saliendo a la mujer del vecino del motel, yo me quedé allí, le tomé la hora y todo. Entonces moría irremisiblemente, no había de otra, morían los 2 irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? No una ley, escúchame, que fue escrita en tablas de piedra y que fue ese pacto que fue sellado con sangre de animales, sino el que pisotea al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Toda persona que después de haber recibido el conocimiento de la verdad sigue pecando voluntariamente, está pisoteando la sangre del Hijo de Dios, que Dios, haciendo un gran esfuerzo por su gran amor que nos tuvo, lo entregó en esa cruz para que sea derramada su sangre para salvarte a ti. Pero si tú, conociendo todo esto, no te importa, no valoras, pisoteas la sangre de Jesús, sigues en el pecado, que por gracia me voy a reír de los cielos. ¿Quién te ha dicho eso? Es mentira del diablo. Entonces recibirás mayor castigo que aquellos que violaban el otro pacto. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Ese es Dios. ¿Venganza contra quién? Contra los que pisotean su sangre, contra la gente que ya conoce de Dios, gente que quizá ya recibió, fue iluminada, ya recibió el don de la salvación del pecado, recibió el Espíritu Santo, escucha buena palabra y aún así sigue pecando. Dios se va a vengar de esas personas porque pisotean el sacrificio de su Hijo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago del Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, a su pueblo. Entonces, ¿tu nombre puede o no puede ser borrado del libro de la vida? Sí, Señor. Tu salvación fue gratis
por gracia, sin las obras de la ley, porque un muerto no puede hacer obras. Necesita gracia para ser resucitado. Pero una vez ya vivo, ya resucitado y teniendo el Espíritu Santo y teniendo el poder de Jesucristo en tu vida, que sigas pecando, eso es el colmo, eso ya no se puede aceptar. Por eso es que los cristianos, los evangélicos y cualquiera que haya entendido bien estas cosas y sigue pecando, va a ir al infierno, pero recibirá mayor condenación que aquellos que están afuera. Porque ellos ignorantemente pecan e ignorantemente se irán al infierno. Pero aquellos que conociendo bien la palabra, pecan a propósito, sabiendo, siguen, hablamos de que practican el pecado. Siguen viviendo adulterio, siguen la fornicación, la siguen practicando. Están en la iglesia, vienen, pero siguen en lo mismo. O no perdonan a alguien. Y pasan aquí escuchando y no perdonan. ¿Usted cree que sin perdonar a alguien usted va a entrar al reino de los cielos? Jesucristo dijo clarito que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es el trato. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y esto no se lo dicen allá a la gente de afuera, se lo dice al pueblo de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.